Hola, soy Andrés Giraldo, gerente de Growth Lab, y hemos elaborado este contenido como respuesta a muchas de sus preguntas. Nos han contactado pidiendo información sobre cómo interpretar la política arancelaria de Estados Unidos del gobierno Trump sobre el mercado inmobiliario colombiano. Por eso preparamos este contenido educativo para que sepas cuáles son esas implicaciones, los orígenes y cómo sacarle provecho a esa coyuntura económica de incremento y de guerra arancelaria y de diferentes políticas de orden comercial entre Estados Unidos y el mundo. Empecemos entonces con política arancelaria de Estados Unidos e implicaciones sobre el mercado edificador colombiano. ¿Cuál es el origen de esta problemática? Es un enfrentamiento entre el presidente Trump de Estados Unidos y Xi Jinping de China, producto de esta diferencia entre las importaciones y las exportaciones de Estados Unidos con China. Este es el universo de importaciones que tiene Estados Unidos desde la China, del orden de 440 billones de dólares, y las exportaciones son de tan solo 143 billones de dólares. Quiere decir que el déficit de Estados Unidos con China ronda los 300 billones de dólares en el último año. Pero no solo esa cifra de 2024, sino la evolución. Noten que si miramos por aquí el déficit en 2010, alrededor de 2010 era de unos 200 billones de dólares, cuya tendencia se ha ido incrementando en el tiempo, producto de una mayor exportación de China hacia Estados Unidos, es decir, una mayor importación de productos de Estados Unidos desde China, principalmente productos de valor agregado. Noten lo que importa Estados Unidos: equipos de transmisión, computadores, máquinas, partes de máquinas para oficinas, baterías eléctricas. Son productos de alto valor agregado los que importa Estados Unidos desde China. ¿Pero qué le exporta Estados Unidos a China? Principalmente commodities: soya, petróleo, gas natural, gas licuado del petróleo. Son productos básicos sin mayor transformación. Y por eso es esa guerra arancelaria, porque hay una desproporción, no solo en el monto de lo que importa y exporta Estados Unidos desde China, sino en el tipo de productos con que comercia. Por eso, el gobierno implementó una política agresiva de aranceles que los incrementó desde un promedio más o menos de 3-4% que estuvieron en las últimas décadas al 14.5% promedio de aranceles aplicados en el mundo. Luego de la reducción acelerada de los aranceles tras la Primera Guerra Mundial y tras la Segunda Guerra Mundial y toda la política de liberalización económica y de libre mercado, veníamos en un periodo de tranquilidad arancelaria en el mundo, distorsionado ahora en Estados Unidos, producto de este enfrentamiento comercial con China. Entró en una guerra arancelaria, China y Estados Unidos incrementando los aranceles a un promedio en abril del 135% y China respondiendo con unos aranceles promediando 107%. En Colombia, ¿qué pasó? No somos ajenos a esa guerra comercial. Colombia también sufrió un incremento en los aranceles del 10%. Veamos un ejemplo de lo que puede pasar con nuestro principal producto de exportación, el café. Vean que el principal productor de café en 2024 fue Brasil, con 38% de todo lo producido en ese entonces. Le sigue Vietnam con 17% y Colombia con 7%. Si miramos los aranceles que a este corte de abril e iniciando mayo tienen estos países desde Estados Unidos, vemos que con Brasil pues estamos en el mismo rango arancelario, por lo que no habría una ventaja competitiva para Colombia, pero sí la habría, por ejemplo, con Vietnam, que tiene un arancel del 46%, que es el segundo mayor productor de café en el mundo, por lo que podríamos tener una ventaja por nuestro arancel del 10%, o incluso con Indonesia, que está por debajo de nosotros en la producción cafetera y que tiene un arancel del 32%. Ahora, ¿qué pasa entonces con las monedas y esto cómo nos implica a nosotros en Colombia, cómo incide? Este es el índice del dólar, que noten que en las últimas sesiones ha disminuido. El dólar está dejando de ser percibido como ese
activo refugio en el mundo. Y esto ocurre porque los tesoros americanos han perdido valor. Esta es la tasa de descuento de los tesoros. Hay una relación inversa entre tasa y precio. En la medida en que esta tasa se incrementa, quiere decir que el valor presente de esos flujos futuros será menor. Y lo que se advierte es que Estados Unidos ya no está haciendo esa noción de activo refugio y de bonos del Tesoro americano como instrumento libre de riesgo de crédito, sino algo de pérdida de esa noción, parece que los mercados tienen por esa guerra comercial, y a donde están yendo los recursos en el mundo es a los tesoros alemanes. Hay una disminución en esta tasa, es decir, un mayor valor de los activos de los tesoros americanos a 10 años, y el canal es entonces, se venden dólares, luego de vender los tesoros americanos, se compran estos tesoros alemanes y estos tesoros se compran con euros, de tal manera que el euro, pueden notar ustedes aquí cómo tiene este incremento en valor en las últimas sesiones, fungiendo ahora como activo refugio. Todo esto puede ser producto de la participación que tiene China como tenedor de los bonos americanos. Es el segundo mayor tenedor de bonos del Tesoro americano, participando con 9% del total de la emisión, teniendo esto una gran relevancia y una posible causa de esta distorsión y de estos movimientos entre el dólar, el euro y las tasas de interés. Se preguntarán ustedes, ¿qué tiene esto que ver con el mercado inmobiliario colombiano? Veámoslo primero vía inflación. Esta línea amarilla nos muestra la inflación de Estados Unidos, la línea punteada azul es la inflación que se esperaba y estas otras dos líneas corresponden a la inflación que puede ocurrir en Estados Unidos cuando se tenga en cuenta estos aranceles que se aplican a una multiplicidad de productos importados. Es decir, todo este incremento en los aranceles, la variación de las tarifas del comercio internacional se van a trasladar a las medidas de inflación de Estados Unidos. Esto quiere decir que la Reserva Federal no podrá reducir sus tasas de interés al ritmo que lo venía haciendo. Se esperaba que terminara 2025 con una tasa de intervención de 3.5% o 3.75%, pero ahora noten que la expectativa es algo superior, que esté alrededor del 4%, producto de esas presiones inflacionarias. ¿Cómo se traslada esto a Colombia? Tenemos entonces un diferencial de tasas mayor, unas tasas de interés que son más altas en el mercado internacional, que nos están generando algo de devaluación, y que esto implica que también la devaluación genere unas presiones inflacionarias en nuestro país. Por eso también la expectativa de tasa de intervención del Banco de la República se incrementa un poco. Ya no es que termine el año en 7.25% como se pronosticaba antes de toda esta guerra comercial, sino que tal vez continúen estos ajustes, pero termine en 7.5% a finalizar el 2025. Ahora, ¿qué pasa con nuestra tasa de cambio? Esto es muy importante también para los inversionistas del mercado inmobiliario que están en el exterior o que tienen unos recursos fuera de Colombia. La tasa de cambio, digámoslo así, resistió la crisis diplomática de enero, no se incrementó, no se disparó como podría ser típico en otro escenario, se redujo esta tasa de cambio. Lo mismo ocurrió la tasa de cambio peso-dólar cuando Fitch Ratings redujo la perspectiva de riesgo sobre Colombia, pasándola de neutral a negativo, pero lo que no resistió la tasa de cambio fue el Liberation Day, como se denominó ese inicio de las políticas arancelarias de Estados Unidos. Hubo una devaluación, pero esa devaluación no fue exclusiva de Colombia. Ocurrió, aquí tenemos el peso chileno, ocurrió en el real brasilero, ocurrió un poco también en el peso mexicano, no obstante, ha corregido desde entonces también por unas políticas arancelarias diferenciales con México. Pero a donde vamos es que la tasa de cambio no se ha disparado y no genera esto unas presiones adicionales, insisto, como si hubiera ocurrido en otro momento del tiempo, probablemente hubiéramos tenido una tasa de cambio que se nos hubiera disparado por aquí al orden de los 4.000, 5.000 pesos. Por lo tanto, la expectativa de esta tasa de cambio es que esté más o menos en el entorno de donde está ahora, algo por encima, un máximo de 4.330 pesos si promediamos el consenso del mercado. ¿Cómo aprovechar esto desde el sector inmobiliario?
hay un servicio que no está grabado con aranceles y es la exportación de servicios turísticos, es decir, atraer turismo desde el exterior, continuar con esta senda. La gráfica de la izquierda nos muestra la cantidad de visitantes desde el exterior no residentes en Colombia que han llegado a nuestro país, pasando de 6.1 millones a casi 6.7 millones de visitantes, representando esto un incremento del 8.5%. Y noten el gasto de todo este universo de personas que viene al país. Gastaban 6.000 millones de dólares en 2019 y hoy están gastando prácticamente 50% más. 9.000 millones de dólares se gastaron los turistas del exterior que vinieron a nuestro país en 2024. Esto es más que precisamente el universo de exportaciones de café que el año pasado ascendieron a 3.300 millones de dólares. Entonces, esta es una manera desde el sector inmobiliario para aprovechar esta coyuntura arancelaria. Los servicios turísticos prestados para residentes en el exterior no tienen un arancel. Por eso debemos aprovechar este flujo de turismo. Los vuelos nacionales se han incrementado 13% en el último año, vuelos de flujo nacional de pasajeros, y los vuelos provenientes del exterior se han incrementado 15% en el último año, con datos notables, por ejemplo, a Río Negro, en Medellín, 23%, 22% de incremento en Cartagena, o 75% de incremento hacia San Andrés. Hay una coyuntura que luce retadora en ciertos activos, pero que es una oportunidad también mirando otros activos desde la perspectiva del sector inmobiliario. Síganos en redes, Andrés Giradata en Instagram, Lucas Gómez Cuartas en Instagram, Trazados Urbanos Co en Instagram y tu-Growth Lab en Instagram para que puedan seguir teniendo todos estos contenidos y logren dimensionar con datos, con elementos fácticos, las implicaciones de toda esta coyuntura económica sobre el sector inmobiliario. Dale like, por favor, síguenos y no te pierdas nada de la actualidad inmobiliaria.